El placer habitual, amigos televidentes de Panorama Agropecuario, de disfrutar junto a ustedes de una hora con muy buena información, con protagonistas importantes de la cadena de agronegocios del país. Vamos a estar analizando el mercado de carnes. Vamos a hablar con el presidente del Instituto Nacional de Carnes, el doctor Luis Alfredo Frati, una visión siempre interesante de escuchar, con el productor agropecuario del departamento de Cerro Largo, que desde hace varios años está al frente del INAC, desde que asumió concretamente la izquierda. Desde los tiempos de Tabaré Vázquez, viene Frati junto al doctor Pérez Abella desenvolviéndose en gran forma en el INAC. Vamos a hablar de la cuota 481 y de esa gran supremacía que tiene la industria cárnica en la cuota. Como filoteros, los propios industriales se han quedado con buena porción del negocio. ¿Qué opina Frati al respecto? Porque hay productores que reclaman lugar, así como hay otros que dicen que no es rentable el negocio. Vamos a hablar también de la productividad en la zona criadora, en una zona de tierras distintas, pero de buenos campos también, como es la Ruta 7 a nivel de Cerro Chato, con un profesional destacado como el joven veterinario Aparicio Araujo, integrante de una de las veterinarias más importantes que hay en aquella zona, en la unión de los departamentos de 33, Durazno y Florida, muy cerca de Cerro Largo y de La Valleja. Con él vamos a hablar sobre el manejo de los productores, sobre el resultado de las ecografías y tactos que se han venido realizando y sobre la inversión en una zona donde los productores se puede decir que trabajan con un estilo particular, diferente y hasta anticuado, pero una zona donde tiene poca inversión, poco riesgo y además poco endeudamiento. También recomendamos una muy linda nota con el senador del Frente Amplio, Gustavo Guarino. El melense habla sobre el proyecto de Aratirí y la posición de la izquierda con esta ley que acaban de aprobar a través de la mayoría izquierdista en el Senado, con variaciones. ¿Cuáles son las explicaciones que brinda un hombre que es del campo, un hombre que es ganadero, que es productor agrícola, que tendría que tener, uno supone, una profundización interesante en sus ideas? Por eso lo consultamos al senador de la izquierda, un hombre que además está muy bien visto y que creo que está fuera de toda esa discusión de coimas que siempre existen en los temas tan importantes como este de Aratirí. El pasaje publicitario y ya comenzamos con el desarrollo de los temas. Comencemos a disfrutar la mejor información regional y nacional. A partir de este momento, Ramiro Ceballos y compañía. Para entender lo que sucede en este acontecer dinámico y cambiante, le acercamos una propuesta actualizada y profunda, con la visión de los protagonistas. Para saber de primera mano lo que sucede y lo que se viene en este nuevo escenario mundial que nos ubica en un lugar de privilegio. Política, negocios y todo lo que realmente importa. Un análisis con profundidad e independencia en un enfoque diferente para comprender las decisiones que influyen en nuestras actividades. Aquí, los protagonistas contestan lo que usted necesita saber. Con ustedes, Ramiro Ceballos en compañía. Y vamos a arrancar por Cerro Chato. Vamos a tener al doctor Aparicio Araujo, médico veterinario que decíamos desde la Ruta 7 en la unión de los departamentos de 33, Durazno y Florida, atiende a una buena parte de los productores criadores de aquella zona. Esa es una zona que tiene campos de diferentes características, pero hay muy buenas tierras, a pesar de que en algunos campos está instalada la polémica de Aratirí. Hay buenos campos invernadores, sobre todo de la Cuchilla Grande hacia la zona litoral, hacia Durazno. Para ahí están las mejores tierras. Para el otro lado de la Ruta 7 hacia 33 los campos son cada vez más pobres a medida que van sumándose los metros o los kilómetros. Hay una zona muy fea de campos entre 33 o entre la Ruta 8 y la Ruta 7. Pero los productores trabajan de una manera muy especial, anticuada, decíamos, con poca inversión. Son productores que no se juegan a la tecnología y tienen también
también un bajo endeudamiento. Han habido pocas ventas de campos. Tiene algunas condiciones buenas y otras malas aquella zona, pero es una zona donde los productores prefieren arriesgar poco y producir menos. Una linda nota que vamos a dividir en varias partes. Aquí va la primera con el joven veterinario Aparicio Araujo. En un momento de grandes expectativas para la aparición de terneros, ¿cómo está la zona de Sorrochato? Una zona netamente criadora con algunas tierras realmente destacadas también para ese rubro. Sí, Ramiro, la zona nuestra realmente se ha quedado un poquito con respecto al promedio que dio en Uruguay en la jornada de línea en 33, en la jornada de cría. Por lo menos en lo que nuestro equipo de trabajo en la veterinaria, yo y mi padre básicamente hemos realizado, en casi 20.000 vacas, un promedio general del 77%, en 33 dio por encima del 80, 81 y algo si no mal recuerdo. Con las vacas con un 75,5% y las vaquillonas con un 80% en nuestra zona. Un poco más bajo que otra zona del país, es una zona bastante quedada, con muy poca aplicación de tecnología en la cría. Si bien es netamente criadora, los productores de acá no son de punta, se han ido quedando en el tiempo, no quieren asimilar algunas tecnologías necesarias para incrementar los procreos. Y a pesar del excelente año que tuvimos el año pasado, no llegamos a mejorar realmente lo que se podría haber mejorado, ¿no? Mejor. ¿Y los números marcan de que acá en la zona de Sorrochato habrá mayor cantidad de terneros para, en definitiva, ser gráficos con la expectativa que hay de país? ¿O este número que tú dices ni siquiera marca una superioridad en cabezas? Sí, Ramiro, marca una superioridad en cabeza. Yo el año pasado había sacado un promedio de la zona 69%. Este año estamos... a mí me dio el 77%, o sea que son 8 puntos más de procreo para nuestra zona. Pero que igual es bajísimo para el año que tuvimos. Teníamos que haber superado, como dio el promedio nacional en la jornada de cría, teníamos que haber superado el 80-82% fácilmente. ¿Y qué establecimientos lograron aprovecharlos? ¿Los que usan más tecnología, los más chicos que te toca revisar a ti? Porque hay establecimientos en esta zona de dimensiones importantes. Sí, Ramiro, la verdad que el que lo aprovechó más fue el productor chico, el productor mediano de 300 a 500 reses en torada, que lo maneja más de cerca, que lo maneja muy bien. Productores que ese año vienen trabajando muy bien y anduvieron muy bien este año con porcentaje de por encima del 95% de promedio en el rodeo, que son valores a lo que todos los criadores de la zona y del Uruguay deberían estar apostando hoy por hoy. Se supone que ante mayores extensiones, mayor capital y mejores posibilidades de aplicar tecnología, pero en este caso los números no son gráficos, sino que al revés, los más grandes no pudieron aprovecharlo. Sí, Ramiro, es cierto. Yo trabajo en un predio muy grande que entora casi 4.000 vacas. La verdad que solamente nos marcó un 3% más de preñez este año. ¿Con buena tecnología? Sí, aplicando todo lo que se puede aplicar, pero como son extensiones muy grandes, el manejo se hace muy difícil. El manejo del rodeo de cría es muy complicado. La gente piensa que es largar un toro con una vaca y no es así, hay que manejarlo. Son campos con extensiones muy grandes, empotrenamiento muy grande, se hace difícil trabajarlos. A veces un toro que no te esté trabajando, los empleados demoran de repente 15 a 20 días en detectarlo y eso te genera grandes pérdidas en los procreos. Cuando hablas de establecimiento grande, estamos hablando, supongo, de arriba de 10.000 hectáreas. Sí, Ramiro, este establecimiento que yo te decía de más de 4.000 vientres entorados, es de 12.000 cuadras, algo arriba de 10.000 hectáreas. ¿Con cuántas personas se maneja un establecimiento de ese tipo en esta zona? Son 3 establecimientos, que todos de la misma firma, y alrededor de 20 empleados entre los 3. ¿Solamente ganadería? Solamente ganadería, puramente ganadería y cabaña, también cabaña. Y en lo referido a otros grandes pero de menores dimensiones, porque dijiste que este era el más grande de los que te toca a ti, por ejemplo un productor de 3.000, 4.000 hectáreas que haya entorado muchas vacas, ¿cómo anduvo con la tecnología y la variación en la preñez? Hay de todo, Ramiro. Hay productores que usaron un poco de tecnología y mejoraron, pero ya te digo, no mucho, no más de un 5% lo de preñez este año con respecto a años anteriores. Y otros productores que no hicieron las cosas como tenían que hacerlas, que anduvieron muy mal. Productores de un establecimiento de 3.000 cuadras, de 700 vacas, 60% de preñez en las vaquillonas y 67% de preñez en las vacas.
es algo muy malo. Estos productores, como el año venía muy bueno, escuchaba, mucha gente lo hizo, no solo este productor, pero escuchaba que no iba a hacer ningún manejo del amamantamiento porque el año venía muy bueno y había mucho pasto, y realmente fracasaron, ¿no? Yo les insistía, digo, es el momento para aprovechar. Si el año va bueno es cuando más tecnología hay que aplicar para poder obtener mejores resultados. ¿Y a qué apuntabas tú? ¿A la ración? No, al manejo del amamantamiento con tablilla, que es fundamental, y después el destete precoz en las categorías críticas como la vaquillona de primer cría, que mucha gente lo dejó de hacer porque había pasto, pero el que no lo hizo no obtuvo los resultados que podía haber obtenido con este año excelente que pasó, ¿no? Y en definitiva, productores que por ejemplo hicieron sorgo, que uno ve desde la ruta, que es una innovación en una zona criadora, con productores que están bastante cómodos, que casi no deben, o que si deben bastante menos de lo preocupante. Esos que hicieron buena comida, cosa que nunca en esta zona, ¿cómo anduvieron? Muy bien, Ramiro, esa gente anduvo muy bien, hicieron sorgo. Hay un par de productores que lo utilizaron en la categoría crítica, que es esta vaquillona de primer cría, que es dificilísimo preñarla, y superaron el 90% de preñez en esa categoría. Es una categoría crítica, y superar el 90% en esa categoría es el escollo de la cría, la primer cría. Y esta gente aplicando sorgo forrajero en esta categoría anduvo muy bien. Esos promedios son buenísimos para la cría, que mejoró notablemente los porcentajes de preñez de todo el rodeo, y en esa categoría un 30-40% por encima de años anteriores, ¿no? Hablamos de vacas con terneros comiendo el sorgo. Sí, vaca con ternero comiendo el sorgo, comiendo la vaca y comiendo el ternero. Vaquillona de primer cría, que se entablillaron 12 días, y igual se entablilló, pero ¿Con qué kilaje los terneros para ponerle las tablillas? Y colmada de 120 kilos, ¿no? Colmada de 120 kilos, estaba todo entablillado en ese establecimiento. En buen estado, además. Sí, buen estado, sí. Las vacas no tanto. Como tú sabrás, la primera cría se siente mucho, la vaca después que tiene el ternero queda muy sentida. Entraron al sorgo bastante sentidas, pero a los 20 días estaban cambiadas las vacas, todas ciclando, todas en celo, y se logró muy buenos porcentajes de preñez. Estamos hablando de una diferencia en dólares de miles y miles de dólares. Sí, si lo pasás a dólares, un 30% más de terneros en 100 vaquillonas son 30 terneros. No estamos hablando de $12.000, 3 por 4, $12.000 de beneficio tuvo este productor solo en esa categoría, ¿no? Escritorio Jorge Strauch, negocios rurales, ferias mensuales en Vergara y 33. A fin de mes, remates por pantalla con pantalla Uruguay, embarques a frigoríficos y además, colocación permanente de ganados en el campo, venta y arrendamientos de campos. Tenemos a disposición carpetas con establecimientos de diferentes dimensiones. Desde 33, Escritorio Jorge Strauch. Teléfono 4452-2415. Celular 099 60 53 86. Y antes de ingresar en el tema de la minería con el senador frentista Gustavo Guarino, que decíamos es productor agropecuario del departamento de Cerro Largo y responde al sector de Ninnoboa, vamos a hablar con el presidente del Instituto Nacional de Carnes. En un momento en que se habla de oportunidades, de altos costos también, de complicaciones a nivel del empresariado en el Uruguay, en un momento en que se dice que los salarios son altos y complican a las empresas a pesar de que están desconformes los representantes del PIT-CNT, Uruguay tiene nuevas posibilidades de exportaciones, nuevos mercados. Una de esas nuevas alternativas es la cuota 481, aunque se dice por parte de algunos productores que pretenden ingresar que la industria frigorífica ha agarrado la cuota para ellos. Vamos a ver qué dice el siempre polémico y muy interesante de escuchar doctor Luis Alfredo Frati, productor agropecuario de la zona de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, que desde que asumió la izquierda está al frente de INAC, después de haber sido delegado por muchos años de la Federación Rural. En toda la cadena productiva se dice, Frati, que la cuota 481 ha sido un gran negocio que Uruguay ha conseguido
a nivel mundial. Pero sin embargo los productores reclaman de que el negocio es para la industria a través de los feedlots que tienen los propios industriales, porque no queda mucho espacio para el productor ni buenas ganancias. Bueno, yo creo que primero, la cuota 481 en realidad es una cuota, a diferencia de las otras, que no es una cuota del país, digamos, ¿no? Es una cuota que la tienen los importadores europeos y bueno, y ellos después hacen negocio con la industria. Yo creo que vino a complementar, digamos, las otras cuotas que tiene el país, con una ventaja que entra con ventaja arancelaria y que van más cortes, que se vende más cortes en la cuota 481 que lo que van, los cortes que van, por ejemplo, en la cuota Hilton. Y después hay una terminación a grano. Y bueno, y eso creo que hay una discusión en el país, ¿no? Pero además tiene mejor precio que el Hilton, ¿o no? Bueno, no, en términos absolutos no. Puede tener mejor precio en términos relativos, digamos, ¿no? Pues si uno dice, capaz que el Hilton anda en 14, 15 mil dólares la tonelada, y en este anda de repente en 9, pero en este van más cortes. Entonces, ahora, si tú vendés lo que no vendiste para el Hilton de ese animal, vendés a otro mercado muy bueno, por ahí tenés inclusive más valor. Así que yo no me animaría a afirmar que mucho más negocio. Es si un buen negocio, bueno, va casi todo el animal y a un promedio bien superior a los promedios de exportación que tiene el país, por lo tanto es una cuota bien interesante. Y a su vez, competir con 4 o 5 países no es lo mismo que competir con el mundo, y a su vez eso nos permite ir ubicándonos en el nicho de alta calidad o que se paga mejor. Ahora después lo que dicen los productores, bueno... Y eso es preocupante, un productor como Frati, un hombre de campo, más allá de ser un ejecutivo hoy que representa al Estado. ¿Es preocupante que los productores crean que la cuota es aprovechada solamente por los filoteros que son dueños de frigoríficos? Porque hay gente que ha reclamado, yo he escuchado productores grandes que reclaman espacio, y hay otros que dicen que los números no le cierran, que solo le cierra la industria. Bueno, lo que pasa, yo creo que el país nuestro, la gran ventaja que tiene con respecto a otros países en el mundo es competir a pasto. Eso no quiere decir que no se aprovechen oportunidades o nichos como y en el cual yo no he analizado a fondo este tema, pero por lo que uno palpa, ve y conversa con la gente, obviamente que si usted tiene el negocio del feedlot y a su vez tiene el frigorífico, yo creo que va a ser más negocio que para el productor. Porque una vez que se entra en una terminación y afinar y en un filo o terminar a grano, ustedes desencadenan un costo bastante más alto que te tiene y que le quita flexibilidad al negocio. Para comparar con esto tenemos que pensar en los pollos. Todo el mundo sabe que una semana más que le dé a los pollos encerrados después que están prontos son unas pérdidas brutales, casi, bueno, no en este extremo, pero es bastante parecido a esto. Entonces, cuando el productor termina, si no tiene un buen acuerdo, y cuando terminó y que está gordo y que se dan las condiciones, no tiene entrada, se complica. Mientras que la industria puede manejar cuando mejor le parece la entrada de su animal, y creo que está básicamente en eso, ¿verdad? Cuando usted tiene más nivel de inversión, se ajustan los números. Yo creo que y esto se está dando por el avance de la agricultura, porque si no sería totalmente impensable para Uruguay. De cualquier manera, nosotros, si bien estamos produciendo mucho más agricultura, no somos los más eficientes, ¿no? Hay tierras en Argentina nomás que producen 2 o 3 veces lo que se produce acá con el mismo esquema de producción. Por lo tanto, yo creo que Uruguay es muy difícil que se vuelva un país de alguna manera filotero y que ese sea el gran negocio. Creo que su gran negocio va a ser seguir produciendo a pasto, explotando los nichos que aparecen como la 481, para que tampoco es un filot tradicional, es una terminación a grano. Y bueno, y hay que coincidir de que sí, que es probable que sea más negocio para la industria que para el propio productor. Y continuando por la ruta 7, si se quiere, y por el departamento de Cerro Largo, ahora le consultamos al senador Gustavo Guarino, un hombre de izquierda pero con un perfil bastante distinto a esa izquierda que habitualmente imaginamos, lejos
del nivel o del modo de vida del presidente Mujica. Guarino es un productor fuerte del departamento de Cerro Largo, con extensiones importantes de campos, donde practica ganadería, donde tercerizó para hacer arroz, tiene una gran represa y además de plantar sorgo para sus vacunos, también realiza en estos tiempos negocios de soja en sus tierras. Es un productor de avanzada del departamento de Cerro Largo, por lo que creemos que es un hombre ideal como para analizar el tema de Aratirí y la megaminería que se discute a nivel de país, por más que el proyecto es a la altura de Cerro Chato y Valentines en la ruta 7, allí en Durazno, Florida y 33. ¿Qué ve Guarino de positivo? ¿Por qué respaldó? Cuando algunos incluso de los frentistas tenían dudas en el proyecto, incluso el día de la votación de la ley en el Senado. Escuchamos al senador Gustavo Guarino, primera de las dos partes. Es raro que un productor rural como Guarino, que maneja extensiones importantes, además que conoce muy bien el campo, esté del lado de la minería cuando en el campo se cree que esto no es un buen negocio para el país. Mira, yo creo que justamente es lo contrario, es un buen negocio para el país, que la diversificación productiva es fundamental y que el Uruguay en estos últimos años ha podido diversificarse es una realidad y que eso ha mejorado la estructura y la solidez económica del país también. Entonces, que hoy la minería se incorpore a la matriz productiva, que es un término que a veces usamos para enriquecer la expresión, pero es que haya una actividad más, yo creo que es muy bueno. Así como lo fue en determinado momento la forestación, y nosotros lo dijimos en el debate en el Parlamento, yo recuerdo cuando empezó la forestación, había resistencia, y resistencia de los sectores ganaderos, sobre todo de las zonas ganaderas extensivas, y sin embargo, la forestación fue ganando su espacio y creo que en la medida que se mantenga dentro de determinados límites y con suelos de determinadas características, va a enriquecer el sistema productivo del país. Está aportando casi $1.000 millones por año de exportaciones, todo el rubro forestal. Y yo creo que la minería viene a cumplir también ese espacio. Incorporar un rubro que va a ocupar una parte muy pequeña del territorio, que es verdad, que es agresiva, que genera una cantidad de problemas ambientales, que habrá que controlarlos muy bien, pero va a ser una fuente de ingreso del entorno también, que va a permitir exportaciones del entorno de los $1.000 millones por año. Y bueno, eso significa que la ganadería no tenga más espacio, no, por el contrario, la ganadería va a seguir siendo el gran rubro de la producción de nuestro país, porque territorialmente no hay alternativa. Sí puede complementar la agricultura desplazado en una parte, la forestación en otra, la minería en un poquito más, pero el 80, el 90% del territorio va a seguir ocupado por la ganadería. Entonces, creo que tenemos que buscar cómo complementamos para que el país tenga un desarrollo más armónico, ¿no? Poniéndose del lado de los que están contra el proyecto de Aratirí, ¿se cree que el gobierno le armó la ley para favorecer a Aratirí? Como que hay un compromiso con Aratirí. ¿Se puede creer que la izquierda vota conjuntamente porque quiere tratar de salir bien parada de un gobierno que no está sencillo, vamos a decir, en un mundo convulsionado, con fuertes crisis económicas? Se puede creer que hay coimas, como hay quienes mencionan, y se puede creer que se está desinformado, pero en su caso Guarino es un hombre que está vinculado al campo y que además no es del bando al que más se lo acusa en este tema de la minería, que es justamente el Partido Socialista, el partido de Tabaré Vázquez. Sí, mira, no, yo creo que siempre la suspicacia y sobre todo en cercanías de épocas electorales genera estos tipos de comentarios. Yo creo que nada más injusto que decir que acá hay intereses sectoriales, entre otras cosas porque el Frente Amplio, si algo lo ha caracterizado, es que podrá haberse equivocado, podrá tomar opciones que a veces no le gustan a mucha gente, pero por el lado de la coima, de las acomodos,
yo creo que la propia realidad es... Eso es su visión, la gente no cree. Claro. Está el caso Pluna, hay muchos casos donde no se entiende por qué tienen actitudes de ese tipo. En la minería podría haber algo parecido. Siempre puede haber, pero yo creo que va a ser difícil hacer convencer a algún uruguayo que Mujica esté coimeando para ayudar a Aratirí, ¿no? Y esto cuenta no solo con la voluntad casi que unánime de todo el frente, sino con la del presidente de la República. Pero hubo gente que protestó, Agase y Goldaracena. No, sí que tienen algunos, hay compañeros con un planteo no contrario, pero que bueno, tienen una visión de que habría que tener más garantías y bueno, ahora la inmensa mayoría de la bancada estuvo totalmente a favor. Y yo te digo, nosotros la gran preocupación que tenemos es con compromiso con un proyecto de desarrollo del país, de generar empleos y ir ganando en calidad de los empleos. Yo creo que es lo nuevo que hay en este Uruguay de hoy, un Uruguay de más de 50.000 millones de dólares de PBI, y es bueno que la gente sepa, en el año 2002 eran 11.000 millones de dólares, todo el valor de la producción de un año del Uruguay. Hoy son 54.000 millones de dólares, 5 veces más. Pero eso, si no se retroalimenta con generación de nuevos escenarios productivos, de nuevos rubros, se agota. Entonces la minería va a permitir, yo que sé, que el empuje de la construcción, que hoy tiene 70.000 obreros trabajando en la construcción, que tienen salarios dignos, con todos los derechos sociales, que es lo que explica las motos, los autos, la actividad en nuestros pueblos del interior, que eso a veces nosotros mismos no lo vemos. Es decir, cualquiera sabe que hoy en Cerro Largo, en Melo, en 33, en Cerro Chato, en Santa Clara o en Durazno, la actividad económica es infinitamente mayor a la que hace un tiempo había, y eso es fruto del empleo. Y hay que ir generando alternativas para esos empleos, porque por ejemplo en la construcción, ahora se termina Montes del Plata y ahí hubo 4 o 5 mil obreros que bueno, van a ir, si viene a Aratirí, van a ir a trabajar a Aratirí, son la gente especializada, gente que aprendió. Pero no se ve otra cosa, Guarino. Es muy bueno que haya puestos de trabajo, pero en el fondo, como proyecto país, ¿se está convencido de que la minería sea algo bueno en dinero, que sea un aporte a largo plazo? Mira, sí estamos, por lo menos quienes votamos el proyecto de minería de gran porte, que por otro lado es bueno aclararlo, no es un proyecto para Aratirí, es un proyecto que llegó a un punto que dijimos, el Uruguay sí cuenta con recursos mineros, hay que explotarlos. Es razonable incorporar, como yo te decía, se incorpora a la agricultura, a la forestación, también a la matriz productiva del país, la minería. Bueno, nosotros dijimos que sí, pero lo dijeron todos los partidos, esto es bueno también saberlo, porque después yo creo que primaron intereses más electorales, estamos a 1 año y medio de la elección, entonces la gente empieza, pero cuando se firmó un acuerdo interpartidario, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Nuevo Espacio y el Frente Amplio, todos votamos que había que explotar la minería. Y muchas de las cosas que esta ley de minería de gran porte incorpora fueron cosas acordadas y son incluso incorporadas de la posición de los partidos tradicionales, que después no lo votaron porque creo que, como te decía, como estamos cerca de las elecciones, primó ese criterio. Pero sí le sirve al país. Mira, la minería está, Aratirí es el primer gran proyecto de minería de gran porte que va a tener que estudiar, o sea, va a ser el primer proyecto que va a caer en este marco normativo nuevo. Y no van a haber 10 Aratirí en el Uruguay, que es otra cosa que tenemos que tener tranquilo quienes vivimos en el interior. No van a haber 10 Aratirí, porque no hay 10 yacimientos como el de Valentines. Valentines hay uno solo. Yo cuando entré a la Facultad de Agronomía hace más de 40 años, estudiábamos y nos enseñaba el ingeniero Jorge Bossi, el geólogo de los más destacados que hasta hoy sigue siéndolo, de que Valentines estaba comprobado que era un yacimiento de buena calidad y que en algún momento iba a ser explotable cuando hubiera la tecnología necesaria. Y bueno, creo que ahora llegó el momento que el hierro vale y que hay que explotarlo. Arroza y Muñoz, negocios rurales.
venta de campos, arrendamientos, administración de estancias, exportaciones en pie, compra de lanas, negocios particulares, ventas por pantalla en Plaza Rural, embarques a frigoríficos, insumos agropecuarios. Con 30 años en el mercado, demostrando profesionalidad y seriedad al servicio de nuestros clientes nacionales y extranjeros, adaptándonos constantemente a las exigencias del agronegocio. Por informes en Montevideo, teléfono 02-924-01-66. Arroza y Muñoz, negocios rurales. Y continuando en la zona, porque esta vez tenemos mucha información vinculada ahí a la Ruta 7, es el turno nuevamente para el joven veterinario Aparicio Araujo, que junto con su padre, el doctor Rubén Araujo, componen una de las empresas veterinarias más fuertes que tiene el interior del país. Para ser una veterinaria de pueblo tiene una clientela realmente importante, son veterinarios vaquianos, conocedores del sector ganadero y por lo tanto tienen una muy interesante clientela, aparte de que son productores y conocen del negocio, de la interna mismo de la ganadería. No son solamente técnicos, sino que son hombres que practican con su propio capital el rubro, por lo que vamos a profundizar sobre la inversión, sobre el manejo, sobre los establecimientos que recurren justamente al tacto y a las ecografías, que son por supuesto los de avanzada en aquella zona, que es una zona, podríamos decir, bastante distinta, hasta se podría marcar como retrasada en la productividad, aunque claro, es gente que viene heredando generación tras generación y por lo tanto están acostumbrados a vivir cómodos y a invertir poco.